Bien, 7 de la mañana con 26 minutos. Quiero saludar a Andrés Guzmán, él es analista en temas internacionales, se encuentra con nosotros y con él evidentemente vamos a conversar sobre esta determinación del gobierno chileno de objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Primero que nada, Andrés, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Se veía venir esta decisión, ya la estaba barajando Chile con bastante frecuencia y cuando se hablaba de la demanda marítima boliviana presentada ante la Corte de la Haya, Chile como que dejaba entrever de que esa sí iba a ser su salida. Ahora, ¿es realmente una salida para Chile, por una parte, y por otra, que le queda a Bolivia? Sí, bueno, personalmente a mí me sorprendió bastante que finalmente decidan presentar esta excepción preliminar, porque es bastante arriesgado para ellos, ¿no? Ellos ahora, Chile, está ante la posibilidad de que la competencia se declare competente y que el proceso siga. Y si eso ocurre, naturalmente que Chile va a tener una derrota inicial para tomar el proceso de fondo. Y lo peor de todo para ellos es que ya para demostrar la incompetencia de la Corte van a agotar algunos de sus argumentos que ya no los van a poder utilizar luego, ¿no? Entonces, un poco que se va a ver desgastada la posición de Chile para el proceso de fondo en caso de que la Corte se declare competente. Naturalmente que en el caso contrario, si la Corte se declara incompetente, va a ser un éxito para Chile porque ahí se acaba todo y Bolivia ya no tiene nada más que decir. Ahora, si bien todavía no han presentado ningún documento, porque me imagino que tienen que argumentar esta decisión que asume Chile, ¿en cuánto tiempo aproximadamente, de acuerdo a plazos que existen en la Corte de la Haya, podríamos conocer la postura definitiva respecto a la competencia? En realidad, bueno, es la Corte la que tiene que decidir los plazos de la presentación de los documentos, porque ahora se abre un nuevo proceso, ¿no? O sea, se interrumpe el juicio. Ya. Bueno, no se interrumpe, pero se abre un proceso paralelo para definir la jurisdicción. O sea, queda en suspenso la demanda boliviana, claro, hasta que la Corte se pronuncie. claro, y ahora las partes van a presentar sus argumentos para decir, Chile va a decir, no tiene la competencia por estas razones, y Bolivia va a decir, sí tiene la competencia por estas razones. La Corte va a evaluar y finalmente va a dictaminar si sí o no. Y ahora, como es una objeción preliminar, también puede ser no solo de la competencia, sino de otros aspectos, ¿no? De la misma demanda, de la memoria presentada por Bolivia, que no cumple tal vez algunos requisitos, alguna otra cosa. Entonces el plazo puede incluso prolongarse más de un año en este proceso paralelo. O sea, ¿es una acción dilatoria? Sí, también se la podría tomar como dilatoria, ¿no? Pero está dentro de lo estipulado en los reglamentos. O sea, tampoco es que Chile ahora se está saliendo del derecho internacional, como han dicho algunos opinadores, ¿no? Pero está dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, Colombia, en el caso contra Nicaragua, presentó justamente esto, ¿no? Una excepción preliminar de competencia, y la Corte, después de evaluar, que se tomó casi 2 años para eso, dijo que sí tiene la competencia, entonces el caso siguió. Perfecto. Bueno, es importante ese antecedente, me imagino. Sienta un precedente para cualquier proceso Claro, futuro. sin duda. En este caso es el nuestro. Pero bueno, también hay otros ejemplos, ¿no? de casos en los que se presentó la excepción preliminar y la Corte se declaró incompetente, entonces ahí acabó todo, ¿no? Eso sería el peor escenario para Bolivia en todo caso. Pero la verdad que yo veo que no hay cómo. Me parece que la Corte sí tiene la competencia, ¿no? Está claramente establecido. El artículo 36 del Estatuto de la Corte señala que los países aceptan la jurisdicción de la Corte en todos los casos de derecho que versen sobre, son 4 incisos, ¿no? A, la interpretación de un tratado; B, sobre cualquier materia de derecho internacional; C, es sobre cualquier hecho que, si fuere establecido, represente una obligación internacional. Entonces ese inciso es el que se aplicaría en este caso, ¿no? Porque Bolivia ha solicitado que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar. Entonces, según Bolivia, existe una obligación de parte de Chile, que esta obligación emana de todos esos compromisos y negociaciones que han habido a lo largo de la historia, en la que Chile se comprometió formalmente a resolver el problema, ¿no? Entonces, es de ahí que la Corte, para decidir si tiene o no tiene la competencia, primero tendría que ver si Chile tiene la obligación, porque si la tiene, efectivamente existe la competencia. Bien que tocas ese punto, es decir, este argumento que anoche esgrimía la mandataria de Chile, en sentido de que
ambas naciones firmaron un tratado, me imagino que es alusión al de 1904, Sí. en el que se establece una frontera definitiva que tanto Bolivia como Chile han respetado por más de un siglo. Ese argumento no sería lo suficientemente sólido como para cuestionar la competencia de la Corte, si es que nos basamos en el artículo que tú citas. Claro. En realidad, para una parte la demanda sí sirve para decir que la Corte no tiene la competencia, pero para la otra parte, en realidad sí, porque Bolivia pide que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar, esa es una parte de la demanda, obligación de negociar, y la otra parte es que se llegue a un acuerdo por el cual Bolivia obtenga un acceso soberano al mar, ¿no? Entonces, esa segunda parte implica la modificación del Tratado de 1904, porque para que Bolivia obtenga una salida soberana es necesario modificar el Tratado de Límites. Entonces, esa parte de la demanda sería la que estaría, digamos, en cuestión, pero la parte de la obligación de negociar, eso no hay ninguna duda, la Corte tiene la competencia y lo dice el estatuto, ¿no? Entonces, la Corte tal vez podría decir para esto sí, para esto no, ¿no? Bien, vamos a ir por unos instantes a la señal internacional de Televisión Nacional de Chile. El canciller Heraldo Muñoz, del vecino país, declara desde París. Escuchemos. Demandando a la Corte a través de esta obligación que tendría Chile de tener que negociar una salida soberana. Y esto ha sido así durante 110 años. De modo que esta consideración creo que es absolutamente fundamental porque es la base del derecho internacional y del sistema internacional, el cumplimiento de lo pactado, el respeto a los tratados. Esto tiene que ver con la certeza jurídica, con la estabilidad de las fronteras. De modo que estos argumentos evidentemente van a estar en consideración. Canciller, ¿han tenido alguna reacción por parte de Bolivia a esta hora? Mire, yo salí de Santiago ayer temprano, de modo que no he tenido tiempo de ver si han habido reacciones o no. Hemos estado abocados aquí en París a finalizar el escrito. Esto está siendo trabajado desde hace muchas semanas acá en París con nuestros abogados chilenos y extranjeros. Y ahora estamos viendo los detalles finales para tenerlo a tiempo, para presentarlo, como dije, el mismo 15 o antes. Pero no tenemos, por lo menos, conocimiento de alguna reacción boliviana aún. Canciller, entiendo que ante esta impugnación hay dos alternativas: que la Corte Internacional de Justicia responda al escrito de Chile o que continúe el proceso y responda al final, ya en las audiencias orales. ¿Qué es lo que Chile espera realmente de esta impugnación? ¿Una respuesta inmediata o una respuesta al final? Bueno, pueden haber tres alternativas en realidad. Puede rechazar la objeción preliminar, puede aceptar nuestra objeción preliminar y con eso se acaba el caso, o bien puede decir que lo que hemos planteado tiene que ver con el fondo, con los méritos del caso, y la Corte podría llegar a decir que va a pronunciarse sobre nuestra objeción al final del caso, es decir, cuando se vea la sustancia de la demanda. Así que existen tres alternativas. Ya, pero ¿cuál espera la Cancillería? ¿Cuál espera usted? Bueno, nosotros esperamos que se acoja nuestra excepción preliminar y este caso se acabe una vez que la Corte haya escuchado los alegatos sobre estas excepciones preliminares. Canciller, si esto lo ponemos en tiempo, ¿de qué plazos estamos hablando? Estamos hablando probablemente un año y medio, porque lo que sucede es lo siguiente: el procedimiento sobre el fondo de esta demanda se suspende y se abre una especie de mini juicio sobre esta solicitud de incompetencia de la Corte que está alegando Chile. Entonces se empieza a alegar exclusivamente el asunto de la incompetencia de la Corte para conocer esta demanda que ha presentado Bolivia. Y el fondo del asunto se suspende indefinidamente. Y eso dura, este mini juicio, si se quiere, durará, como dije, un año y medio más o menos. Ahora, Canciller, una de las primeras reacciones que se han escuchado desde Bolivia es del ex canciller Murillo, quien dice básicamente que esta presentación de Chile da cuenta de la debilidad de los argumentos de nuestro país. Bueno, francamente
no debería sorprenderme lo que dice el ex canciller. Yo creo que tenemos argumentos muy sustanciales en términos jurídicos, pero también tenemos argumentos políticos y argumentos comunicacionales. Yo creo que lo que está haciendo el ex canciller es lo último, tratando de darle un giro comunicacional a la debilidad de la presentación boliviana. Pero mire, al final importan poco las declaraciones que van y vienen, lo que va a importar es la presentación que nosotros haremos a la Corte, y nosotros confiamos mucho en los fundamentos de nuestra posición. Perfecto, canciller Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por este contacto desde París. Las palabras del canciller de Chile en ese contacto que hacía la televisora estatal del vecino país hasta Francia para poder conversar con esa autoridad gubernamental y más allá de la soberbia con la que posiblemente haya podido reaccionar esta autoridad chilena o de los argumentos que en estos momentos haya tratado de explicar, tenemos que ir al tema de fondo con nuestro invitado y volvemos con él, contigo Andrés. Primero, tu conclusión respecto a esa postura que parece ser la que va a delinear el documento que va a presentar Chile ante la Haya. Sí, ¿no? La posición adoptada por Chile es la más dura, ¿no? Bachelet, y ahora lo escuchamos al canciller, se han puesto en una posición sumamente contraria a cualquier solución y han retomado esa política de la intangibilidad de los tratados, ¿no? que es la posición más recalcitrante en Chile, ¿no? Y ahora lo escuchamos al canciller encima, bueno, con una risa ahí medio... Irónica y sarcástica, sí. Sí, sí, entonces es un poco arrogante, claro, la posición, ¿no? Pero no, en ningún caso Bolivia tendría que sentirse menos, ¿no? Porque nuestra demanda está muy bien hecha. Yo confío en que va a lograr éxito, por lo menos algo se va a sacar de todo esto. Y bueno, pues tenemos que confiar en nuestros argumentos, que son sólidos, que son clarísimos, ¿no? En la historia han habido tantas aproximaciones entre los dos países, tantas veces Chile se ha comprometido a resolver el problema, que la Corte no puede hacer la vista gorda de esto, claro, ¿no? Tiene que por lo menos revisar el caso y ver cuáles son los méritos, ¿no? Como decía el canciller, esa es una posibilidad muy grande, ¿no? De que la Corte decida pronunciarse sobre la competencia, pero al final del juicio, una vez que se revise todo, porque como te decía, para saber si tiene o no tiene la competencia, tiene que determinar primero si existe la obligación de Chile de negociar. Entonces, eso es lo que va a definir la competencia. En conclusión, el juicio respecto a la demanda presentada por Bolivia queda en suspenso ante la presentación de los documentos que va a realizar Chile sobre esta decisión de impugnar la competencia de la Corte, por una parte. Por otra, esto puede llegar a demandar año y medio, en lo que a tiempo se refiere y a plazos se refiere. Tercero, nuestra demanda es sólida, nuestra demanda prácticamente ha quedado consolidada y con esto, ¿no? Podemos también decir y concluir que el proceso como tal y los argumentos de Chile, en este caso, si es que se basan en algo que nosotros hayamos presentado, ¿no? No son sino, en este caso, como una actitud dilatoria, una actitud que va a tal vez alargar el proceso, porque no habrían motivos que tú, en este caso, puedas advertir para que la Corte se declare incompetente. Claro, y por otra parte está también la decisión política que ha sido tomar esto, ¿no? Porque en caso de que el proceso continúe y al final el fallo sea favorable a Bolivia, naturalmente que saldrían las voces en Chile a criticar al gobierno y decir, ¿por qué no han presentado la competencia en su momento? Todo el mundo ha dicho que presenten, porque la gran mayoría de los chilenos, los políticos y la gente entendida en estos temas, ha dicho que hay que impugnar la competencia de la Corte. Y si el gobierno no lo hacía, luego les iban a echar en cara esto. Entonces, por eso también se ha tomado la decisión. Es como decir, ya hemos hecho lo que todos nos han dicho, a nosotros nos han aconsejado los expresidentes, los excancilleres, todos han dicho impugnemos la Corte. Nosotros lo hemos hecho, no es que hemos tomado una decisión loca, ¿no? Sino que lo hemos hecho tomando en cuenta las consultas. Entonces, nadie les va a poder decir después por qué no lo han hecho. Claro.
Claro, claro, te comprendo perfectamente y habrá que esperar en todo caso cómo se pronuncia en base a los distintos plazos la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Entonces, como decíamos y como leíamos en un titular, no habría por qué preocuparse ante esta situación y decisión asumida por Chile. Andrés, muchas gracias por haber venido a ti, pues. y por haber conversado con nosotros.